Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para Ceja es gratificante esta invitación, así que se agradece tanto a Renace como al Consejo Nuevo León por esta oportunidad. Nosotros siempre somos partidarios de que si vamos a trabajar en un plan estratégico y vamos a trabajar actualización de un plan estratégico con esa visión de política pública que bien mencionaban al inicio, es fundamental este tipo de foros y estos encuentros, ¿no? Que no se resuelva siempre en una mesa entre tres o cuatro, sino que verdaderamente se pueda compartir de las distintas experiencias, y he escuchado cuestiones que han planteado muy interesantes. Y justamente, como bien mencionabas al inicio, Ceja hace muy poquitito, si bien venimos trabajando desde febrero del 2020, iniciamos este trabajo, esta publicación. Lo cierto es que el 30 vio la luz, digamos, esta nueva publicación en donde hacemos foco en los sistemas penitenciarios y ejecución penal en América Latina. Principalmente porque en los procesos de reforma, en la mayoría de las oportunidades, todo lo que tenga que ver con la ejecución penal es dejada de lado. Y no se suele trabajar y no se suele revisar, y verdaderamente es, por un lado, apasionante y preocupante, ¿no? Porque si por un lado queremos trabajar y tenemos nuestra idea siempre de la paz social y de la armonía, también es cierto que tenemos que trabajar en evitar ese círculo en el que al final siempre nos encontramos en, bueno, damos una o se otorga una libertad condicional y bueno, ¿cómo es todo este mecanismo para que justamente no reincida a la persona y no vuelva a entrar en esto y siempre estar trabajando básicamente con las mismas personas? Eh, Voy a tratar de compartir esta publicación más amplia, así no se ve el resto de cosas y queda más prolijo. Bueno, en esta publicación, en realidad, al finalizar, yo les voy a dejar esta diapositiva y si quieren en el chat les comparto el link para que puedan descargarla, revisarla, leerla, criticarla. Pero bueno, aquí lo que se buscó en esta oportunidad, junto con el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, es trabajar, en primer lugar, un marco general de lo que debería ser el sistema penitenciario. ¿Qué es esto de la ejecución y cómo lo deberíamos trabajar en esta lógica de finalidad de la pena, reinserción social? Perfecto. ¿Y cómo llegamos a ella y cómo lo logramos eficazmente? ¿Qué dicen organismos internacionales? ¿Qué es lo que dicen también a lo que hace referencia a los estándares interamericanos en las condiciones de detención? Hay un capítulo específico destinado a género, porque también es importante recalcar que la convicción en general, y eso ya lo venimos trabajando desde hace varios años ahí con Ceja en su política de género, como el patriarcado ha dispuesto que, por ejemplo, la construcción de las cárceles respondan a una lógica determinada, y con la integración de mujeres madres, tenemos que tener en cuenta también eso al momento de diseñar cualquier tipo de política pública en materia penitenciaria. Lógicamente, esta publicación fue atravesada por el COVID, nos sorprendió a todos en una pandemia, así que hay un capítulo también dedicado a todas las decisiones gubernamentales que se han tomado en materia de COVID-19 y pandemia. Y asimismo, si bien esto es en general, son los capítulos iniciales, tenemos 10 países en los cuales ha formado parte México, y en este caso también es muy grato para mí que en el panel que sigue van a estar dos de los autores del capítulo de México, el doctor Miguel Sarre y Juan Morey, argentino también, así que aquí andamos ayudando y colaborando con ustedes. Bueno, en este caso siempre trabaja Ceja con datos y con información empírica, no nos quedamos con lo dogmático. Entonces, en base a la información dada por estos 10 autores que han intervenido y que han colaborado con nosotros, se ha generado una serie de ideas o de recomendaciones en realidad. Solamente hago foco, cuando lo lean en la publicación van a ver que tiene muchísimo más, pero hago foco simplemente en estas por una cuestión de tiempo.
tal cual como decía Ninive hace un ratito, es muy importante el sistema de registro de información penitenciaria. En la mayoría de los informes dan cuenta de una insuficiencia, no solo en la posibilidad de acceder a la información, que muchas veces ninguna de ellas está colgada en las páginas oficiales, sino que es necesario pedir nota y empezar a gestionar todo un trámite administrativo para poder acceder a información que no debería ser tan compleja de obtener. Pero más allá de eso, información que se encuentra incompleta, sesgada totalmente, con falta de desagregación de datos, y eso verdaderamente impacta al momento de tener que diseñar una política pública, porque no tenemos un buen elemento como es el diagnóstico, ¿no? Para poder saber hacia dónde ir o qué es el paso siguiente a tomar. Nos falta el diagnóstico, no sabemos dónde estamos parados, entonces cualquier decisión que se tome puede no resultar eficaz. Entonces, en esa primera medida se observa, por ejemplo, que en algunos de los informes nacionales no se discrimina de alguna manera entre las personas que se encuentran privadas de libertad, cumpliendo una prisión preventiva, con respecto a aquellas personas que están efectivamente condenadas, y esa presunción de inocencia ya no corre, digamos, para ellos. Entonces, también en cuestiones vinculadas con mujeres, vinculadas con poblaciones vulnerables como pueblos originarios, como personas con capacidades diferentes, adultos mayores. Bueno, toda esa información en algunos países no la tenemos, solamente sabemos que hay determinada cantidad de personas en el recinto, y en algunos ni siquiera sabemos cuál es efectivamente la cantidad de personas que hay en cada recinto penitenciario. Entonces, uno de los aportes más importantes es poder hacer un buen diagnóstico, y para eso se necesita una buena información. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta y se plantea como una vía de un aporte, si se quiere, es el debate estratégico sobre medidas de encarcelamiento. Hay algo que es innegable, y es el hacinamiento y la sobrepoblación. En todos los informes nacionales fue una constante que se ha dado esto del hacinamiento y de las malas condiciones, hasta denigrantes y que afectan a la dignidad humana en cuanto a las condiciones que se encuentran las personas en su contexto de encierro. Medidas hay varias, causas hay un montón. Hay medidas que pueden ser, digamos, previas al ingreso de la persona, ¿no? Trabajar en esto que ya habían hablado y mencionaron en paneles anteriores, trabajar esta lógica de justicia restaurativa, fomentar en realidad esto de los acuerdos, tratar de lograr mediaciones e instancias, digamos, generar instancias de reparación, ¿sí? Es muy importante la regulación de la prisión preventiva, porque en la mayoría de los informes, la mayor cantidad de personas que se encuentran en un contexto de encierro responden a esa lógica, por lo tanto debería replantearse esto si pensamos a la prisión preventiva como una medida de seguridad en realidad para todos, de sacar a una persona del juego, o si efectivamente lo que se busca es su presencia en juicio. Después, bueno, lógicamente utilizar las tecnologías, trabajar esto de las pulseras pulseras electrónicas o dispositivos duales, digamos, utilizar distintas alternativas para evitar el ingreso de la persona, lo que se llama estrategias de puerta de entrada. Y también tenemos estrategias de puerta de salida, que son estas que mencionaba hace un ratito uno de los colegas, en cuanto a la libertad condicional, en cuanto a la libertad asistida, pero ahí lo fundamental es el monitoreo. A mí me pasa en el trabajo, soy fiscal también, y un día lo tengo en libertad asistida, y a la semana lo tengo de vuelta en flagrancia por un delito. Entonces, evidentemente, el sistema de monitoreo está fallando, y el acompañamiento de esas medidas, que es el otro punto que figura ahí, el sistema de acompañamiento al interno, no solamente postpenitenciario. Algunos informes dan cuenta que ni siquiera hay un relevamiento, pero ni siquiera existe un control postpenitenciario, pero también interno, no solamente reducirlo a educación y trabajo, que son generalmente las dos aristas que más se presentan en todos los informes, sino también abrirlo a cuestiones que hacen a la salud mental, al apoyo psicológico. Están sobresaturados, y ya vamos a llegar a la formación del personal, tanto civil, que está formando parte de esta estructura, como el penitenciario.
Hay muchísimo para hablar de esto, pero no quiero que me aparezca el cartelito como le apareció hace un ratito a un colega, así que te estoy mirando fijo ahí. Después, el tema de la institucionalidad penitenciaria. Ojo, eso hay que tener en cuenta. Por un lado, la cuestión netamente administrativa. Hay países en los cuales todavía el sistema penitenciario y la ejecución de la pena o de ejecución penal lo están pensando desde un Ministerio de Seguridad, desde un Ministerio del Interior, cuando su función es la seguridad interna y no necesariamente estamos hablando de protección de la persona y de reinserción social. Entonces, revisar también la pertenencia institucional al cual los sistemas penitenciarios se están sometiendo. Algunos, como en el caso de la Argentina, dependen de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con lo cual, en cierta manera, es un acierto. Otra cuestión no administrativa, sino jurisdiccional, que se vincula más bien con una especialización, una dedicación exclusiva de jueces en materia de ejecución penal. Algunos, como en el caso de Chile, son jueces de garantías los que están resolviendo cuestiones de ejecución, con lo cual verdaderamente eso no coadyuva, porque no ayuda para nada, porque bueno, se lo toma como preferente, pero no como algo exclusivo, y la formación también en esto es fundamental. También la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios para cualquier decisión que se vincule a el otorgamiento de algún beneficio de salida asistida, o de libertad condicional, cualquiera de ellos. Lo mismo no solamente los jueces, que haya jueces de ejecución, sino también sería ideal contar con defensas especializadas, porque esto definitivamente, la defensa no es solamente un apoyo jurídico, sino también es un apoyo que brinda y que excede de alguna manera a una cuestión netamente jurídica, ¿no? Cuando tenemos que hablar de las visitas de la familia o tenemos que hablar de traslados a otro recinto, bueno, ahí la defensa tiene que ser especializada y estar acompañada de equipos interdisciplinarios para esa asistencia. Y por último, otra de las cuestiones que planteamos en el capítulo final, como recomendación, es esto de la formación integral del personal penitenciario. Uno solo, que es en el caso de República Dominicana, si no mal no recuerdo, hace referencia a una formación integral, o sea, no solamente por razones de seguridad, sino también una formación en derechos humanos. Una cosa que se reclama en el informe de Argentina, por ejemplo, es que esto no sea simplemente un estudio teórico de lo que dice una constitución política del Estado, sino justamente trabajar en estrategias de contención para las personas que se encuentran privadas de libertad. Entonces, en la mayoría lo que se busca es como un cambio de lógica, ¿sí? O sea, dejar de pensar al servicio penitenciario como un lugar de seguridad y de reclusión de la persona, para de alguna manera decir, bueno, la saco del medio del juego y que desarrolle una vida totalmente paralela y que yo no veo y que yo no me interesa porque no la veo, y justamente empezar a pensar que esa persona va de alguna manera a ser reinsertada en esta sociedad, que se maneja con sus reglas y que debemos acompañar. Nuevamente, el sistema de monitoreo tiene que reformularse en la mayoría de los países de América Latina. El sistema de acompañamiento es endeble y por ende no tiene sentido nada entonces si solamente encierro a una persona y luego la devuelvo a un medio libre con el cual ya perdió total contacto y no puedo acompañarlo y no lo asisto, no voy a lograr nada nuevo, ni nada. Así que bueno, eso por mi parte, creo que es todo. Simplemente quiero compartir acá y se los dejo si quieren en el link en el chat para que puedan revisarla nuevamente, hacer los aportes que consideren. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación.